Hola, ¿cómo estás? Aquí Benito. El buen Benito. Bienvenido a Metanoia Studio Sound 8.0. ¿Quieres que te cuente cuáles son mis discos favoritos de rock progresivo? Y por lo tanto los mejores en este género, modestia aparte. ¿Quieres averiguarlo? Pues sígueme, vamos a mi estudio. Estás en Metanoia Studio Eardrum Clinic. Aquí en Metanoia Studio vamos a tratar de alivianarte y de curarte el tímpano atrofiado que tengas por escuchar tanta música infernal que daña el alma y el oído. La gente con el tímpano atrofiado se confunde, ya que algunas personas ponen a Chicago en el género de rock progresivo. Otros ponen discos de fusión dentro del género de progresivo, como el disco de Zappa de Grand Wazoo o algún disco de la Mahavishnu Orchestra. Eso es inverosímil y demasiado atrevido. Déjame contarte antes de ver mi lista, que tengo algún tiempo escuchando grupos que no me han cautivado tanto. La mayoría de ellos por entrar en la onda experimental, como es el caso del grupo alemán Faust. Su primer disco, el cual salió en 1971, no lo escucho seguido. Faust, para muchos historiadores en música, es el grupo alemán más importante fuera de Alemania. Otro caso es el de Fred Frith, especialmente como solista, ya que con el grupo Henry Cow es un poco más digerible. Mi lista no va en sentido de importancia, aunque los últimos son los que más me gustan. Antes de entrar es bueno aclarar varias cosas. El primer disco de Pink Floyd de 1967 no es progresivo. Pink Floyd empezó a tomar dicho camino progresivo con la entrada de David Gilmour. Procol Harum, en su disco Shine On Brightly de 1968, como que andan queriendo arañar lo progresivo sin lograrlo totalmente, y ese destello se puede ver solamente en la canción In Held 'Twas In. Mientras en mayo de 1967 el Sargento Pimienta era lanzado por los Beatles. En los estudios de Decca, en ese mismo mes y año, se grababa lo que sería el primer disco de rock progresivo y el primer álbum conceptual de la historia. Quitémonos el sombrero y que se ilumine el mundo ante majestuoso trabajo de The Moody Blues, Days of Future Past. Si bien es cierto que los primeros en usar elementos de orquesta en su música fueron los Beatles, siendo eso solo en una o dos canciones, pero Moody Blues se voló la barda con tremendo disco. El tema conceptual del disco es la narrativa de la vida común del hombre, desde que amanece hasta que anochece. Desesperadamente para unos este no es un disco de rock progresivo, cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Dicen que es un rock sinfónico. ¿Y qué vendría siendo eso de sinfónico? Pues lo sinfónico es parte integral del rock progresivo. De hecho, ellos ni sabían que su disco iba a servir como base fundamental de bandas futuras en el tema central que nos ocupa el rock progresivo. En conclusión, uno de mis discos favoritos de rock progresivo es el de Moody Blues, Days of Future Past. Además, es un disco que para su época esta rompe Mothers, el tiempo deja de existir. Otro de mis discos favoritos de progresivo es The Thoughts of Emerlis Dvorak, el disco debut de la banda The Nice, donde el gran tecladista Keith Emerson ya nos amenazaba con su destreza musical y nos advertía lo que nos esperaba en un futuro con su banda Emerson, Lake and Palmer. Ozric Tentacles es el nombre de una banda inglesa que le encanta mezclar jazz fusión, funk, dub, reggae, todo esto combinado con música ambiental. Es sumamente raro que utilicen vocales, en una que otra canción solamente. Liderados por Ed Wynn y su tremenda imaginación, el cual es el único miembro original, se dice que cuando Ed tenía 7 años, un amigo de la familia lo motivó a tomar la guitarra. Dicho amigo formaría más tarde parte de los famosos Beatles, George Harrison. Y mi disco favorito de estos chavos es Airplane, lanzado en 1990. Se empezaban a morir los 70s y se veía la luz de los 80s, y descubro en el cuadrante de la radio un programa de nombre Vibraciones Cósmicas. Otro mundo. Vibraciones era un programa de radio, precisamente en Radio Capital, y era la única opción que teníamos en aquel ayer para escuchar y descubrir el buen rock progresivo y pesado. En uno de esos programas escucho la palabra Focus, Hocus Pocus. Hoy
Y ahora presentamos Vibraciones. Vibraciones, una exclusiva de Vibraciones Capital, con la incursión del talento humano en las dimensiones infinitas del sonido y la imaginación. Muy buenas noches. Este programa es en honor de Lucilio, Roma, antes de nuestra era. Hoy se reúnen en torno a la hoguera y Focus, Steve. Acto seguido, se dejaron escuchar las notas de Hocus Pocus. Otro mundo cósmico. Liderados por Dis Van Lier, flauta, tecladista y vocalista apoyado por la guitarra del gran Jan Akkerman, estos tipos, sin lugar a dudas, que te acarician el tímpano. Moving Waves es uno de mis discos favoritos, como olvidar la canción Eruption. Si fuera posible mezclar la música de King Crimson, Atomic Rooster y The Nice, de seguro que obtendríamos a Emerson, Lake and Palmer. Greg Lake venía de King Crimson, Carl Palmer del supergrupo Atomic Rooster y Keith Emerson de The Nice. Dicha combinación nos dio buenos discos como Tarkus Brain Salad Surgery. Pero yo me quedo con Trilogy. Lo que para muchos es el primer disco de rock progresivo, debatible, es en definitiva la culminación de lo que se venía fecundando unos pocos años atrás con otros grupos. In the Court of the Crimson King dejó plasmado la gran calidad de sus músicos liderados por Robert Fripp. El sonido que tiene el disco es un tremendo logro si tomamos en cuenta la fecha en que fue grabado y lanzado dicho disco. Fue grabado en agosto y lanzado en octubre de 1969. Lo decimos por las técnicas de grabación, producción, de sonido que no eran tan avanzadas como hoy en día. El disco se escucha fenomenal. A veces me embarga la duda cuando se me presenta Red y me pregunto a mí mismo, ¿de verdad In the Court of the Crimson King es el mejor álbum de King Crimson? En el disco Red, la combinación de elementos de jazz y progresivos es una cuestión palpable, y al final del tema Providence se nota. Y la canción que da nombre al álbum Red dejó escuela influyendo a grupos posteriores, entre ellos los Amigos de Opeth. Y en este instante, y solo por este instante, me quedo con Red como favorito. Por medio de este video, quiero pedir una disculpa a nuestro siguiente grupo, Cast. Con una trayectoria que comenzó por aquel año de 1978, cuando muchos dicen que por esa época el progresivo agonizaba, Cast se formó en Mexicali, México. Con 20 álbumes de estudio,
3 en vivo, un DVD en vivo, aparte del sinfónico, y 3 compilaciones en box set. Da como resultado una amplia carrera. Y yo ni en cuenta, siendo yo chilango y ellos de Mexicali. Es una vergüenza musical para mí, no tengo palabras para expresar mi bochorno. He buscado vinilos o algún CD sin poder lograr encontrar alguno. Pero tenemos a YouTube y por ese medio escuché el disco de Cast llamado Communion, que es extremadamente bueno y que hasta ahorita es mi disco favorito de este grupo mexicano que está a nivel de los grandes, de la crema y nata del rock progresivo internacional. Y si Cast está en esta lista es porque tiene un nivel insospechado. Y para dejar de sospechar, veamos esto del Sinfónico de Cast de 2018.
No quería cortar a Cast, pero no me quedaba de otra, sino este video se iba a alargar. Chale, unos muriéndose por ver a Metallica en vivo y yo soñando con ver a Cast. Entramos a nuestra sección llamada El Helicópterazo. ¿De qué se trata esta sección? Se trata de ir descubriendo las falacias musicales que hay en la música rock. Y en este caso, vamos a desmentir lo que para muchos es uno de los mejores discos de rock progresivo en Latinoamérica. Y se trata del grupo chileno Los Jaivas, que con su disco llamado El Indio, muchos críticos dicen que es rock progresivo. Y nosotros creemos que dicha afirmación tiene su origen en el tímpano desafinado y atrofiado de dichos críticos. Para nosotros dicho disco no se puede considerar como progresivo. No hay elementos para considerarlo progresivo. Puede ser rock andino, rock folclórico, hasta rock étnico, pero de ninguna manera progresivo. Pero vamos a salir de esta duda preguntándole al maestro que todo lo sabe. Vamos a preguntarle al maestro Polvorín. Maestro Polvorín, ilumínenos con su enorme sabiduría y díganos si el disco llamado El Indio de los Jaivas se puede considerar como rock progresivo. No, yo cuando estaba de técnico decía, no, para entrenarlo. No nos creas, sobre todo al maestro Polvorín. Te invitamos a que escuches el disco de los Jaivas llamado El Indio y nos des tu opinión. De mis grupos favoritos, que casi no aparecen en las listas de los mejores progresivos, está Kansas. Su álbum doble en vivo, esta rompe Mothers. Pero ese álbum lo vamos a dejar para cuando hablemos de mis discos favoritos en vivo, y vamos a reivindicar a Kansas introduciéndolo en esta lista. Con toda probabilidad que no habrás escuchado el nombre de su disco Point of No Return, pero si te menciono Dust in the Wind o Polvo en el Viento, que casi todo mundo conoce, es probable que reconozcas la canción. Muchos dudaban que Kansas pudiera siquiera arañar el éxito de su disco anterior, pero para sorpresa de muchos Kansas mantuvo el nivel. Si bien es cierto que la canción Polvo en el Viento ayudó al grupo a tener gran éxito comercial, la canción no refleja el gran trabajo del resto del disco. El grupo en dicha canción hace una especie de pausa en lo progresivo. No por eso me detiene en considerar a Point of No Return uno de mis discos favoritos en progresivo. Hace algunos años, un amigo me recomendó este disco de Opeth, el cual, al comenzar a escucharlo, me recordó a Jethro Tull, pasando por progresivo italiano, después Black Sabbath y, por supuesto, King Crimson. Se ganó un espacio en mi repertorio al grado de considerarlo dentro de mis favoritos. Y toda esa magnífica mezcla de sonidos, casi llegando a saborearlos y olfatearlos, está basado en la misma predilección del líder de Opeth, Mikael Åkerfeldt, que va desde Sabbath Bloody Sabbath, Sad Wings of Destiny de Judas, Rising the Rainbow, Zeppelin II, Rising Force, Stormbringer hasta llegar al grupo del inolvidable John Lawton Lucifer's Friend. Jethro Tull en sus comienzos no era tan progresivo, de hecho, le tupía al blues, aclarando que le decimos banda siendo que Jethro Tull se reduce a un nombre, Ian Anderson. Tengo un dilema, en ocasiones me gusta más Aqualung, pero en este momento me inclino por Thick as Brick, donde llegan más claramente al progresivo. Un álbum con solo 2 canciones, una por lado. Con este disco, descubrimos que las canciones largas de más de 20 minutos no necesariamente tienen que ser aburridas, sino todo lo contrario, una perfecta amalgama y balance de sonidos que te educaran el tímpano. Para los que afirmaban que el progresivo hacía rato que había muerto, no sé si dicha declaración carecía de observación, pues hacía rato que Porcupine Tree rondaba por los escenarios y los estudios de grabación desde 1992, para ser exactos.
Porcupine Tree te ofrece un verdadero problema para escoger algún disco que consideres como favorito, por la razón de que todos sus discos son buenos, todos. Voyage 34. Me encanta la forma en que te va llevando con la narrativa. Me fascinan Fear of a Blank Planet y In Absentia, pero en este momento me quedo con Deadwing. Porcupine Tree ha refrescado la escena del rock junto con gente como Perfect Circle y Tool. En Porcupine Tree se pueden observar las influencias de Camel. La creatividad de Camel se ha visto afectada por el tiempo. Mientras Steven Wilson, su alumno favorito, está haciendo estragos en la música con proyectos grupales y en solitario. Camel ha perdido la inspiración, pero no podemos olvidar esas joyas musicales que nos regaló hace ya algunos ayeres con Mirage, The Snow Goose y Moon Madness, sin olvidar el doble en vivo Camel Alive. Escoger uno dentro de esos 3 álbumes de estudio es tarea difícil, no comparada con la de Porcupine Tree, por supuesto. Yo me quedo en este momento con Moon Madness. Desde la primera nota que surco por los tímpanos de los oyentes, ya con Neil Pearl en la batería, nota musical que procedía de los 3 instrumentos, ya era una amenaza como especie de presagio de lo que nos guardaba con estos 3 hombres llamados Rush. Según los que saben de música, dicen que Rush ha sufrido 5 transformaciones, y yo digo que si son ciertas dichas transformaciones, no se han perdido dejando su estilo progresivo. Si bien en su álbum Feedback denotan que han tenido influencia de The Who, Robert Johnson y Cream, no por eso podemos olvidar sus influencias sumamente progresivas como Yes, King Crimson y Jethro Tull. Y yo de Rush me quedo con Hemispheres, pero imposible olvidar 2001-2, Moving Pictures, Fly By Night y otros. Como olvidar cuando vi la portada por primera vez de Leorme, el disco que me habían prestado un amigo de la secundaria a cambio de un mes de tortas de esquite. Al poner el disco fue un deleite total, descubrir por primera vez rock cantado en italiano. El rock progresivo italiano merece un video aparte, con el objetivo de descubrir esas influencias características de los grupos italianos. Leorme forma parte de la primera oleada de bandas italianas. Dichas bandas tomaron elementos del recién surgido progresivo inglés y lo mezclaron con música clásica principalmente barroco. Fue tanto el éxito de rock progresivo italiano que podemos considerarlo como un subgénero, algo parecido al rock alemán llamado Krautrock. Y de Leorme me quedo con su primer disco. De todos los buenos grupos, el más infravalorado, a tal grado que solo los conocedores sabemos de su existencia, es el grupo Gentle Giant. Con un sonido claro y perfecto que solo ciertos grupos llegaron a conquistar, y tal vez pudiendo ser superior a los mejores trabajos de Genesis Foxtrot y Selling England by the Pound, sonido que combina y se fundamenta en influencias de rock, jazz, blues, clásica. Tal destreza musical liderada por los hermanos Schulman da pie a pensar que estos chavos tenían algún tipo de educación musical, que hasta marimba le metían a su música. Yo me quedo con In a Glass House, que por cierto, ese vinilo me lo robaron. Father Gabriel es para Genesis como la tortilla al taco, fundamentales. De hecho, aquí en mi lista debía haber metido algún disco de él, pero vamos a decir que hablamos de grupos que sirva como pretexto eso. Se dice que la genialidad de los músicos de Genesis se venía cuajando en sus primeros discos, y la genialidad explotó en 1973 con Selling England by the Pound, año en que ya el progresivo tenía un amplio mercado, y dicho lanzamiento se vio rodeado de otras obras como el Tyranny and Mutation de Blue Oyster Cult, el debut epónimo de Camel, el Future Days de Can, Brain Salad Surgery de ELP, el Lark's Tongues in Aspic con la nueva formación de King Crimson, a Passion Play de Jethro Tull, que intentaba dar seguimiento al Thick as a Brick, el debut de Queen que tendía más al prog, y el Yes Songs, un año glorioso para el género.
Entonces, yo me quedo con Selling England by the Pound de Genesis. Si Giant Giant es desconocido, el grupo esperanto es todavía más desconocido. Aproximadamente hace unos 45 años que escuché por primera vez Dance Macabre de esperanto. Acostumbrado a escuchar riffs de Blackmore, Zappa, Hendrix, llega esta joya musical a mis manos y en este disco solo en 2 canciones utilizan guitarra, lo cual no fue alguna barrera para que se convirtiera en uno de los discos de rock progresivo que más me gustan. Esperanto tiene una característica muy especial, que a pesar de ser extraordinarios músicos, los cuales confabularon para crear esta obra maestra, siempre vivieron a la sombra de los grandes del rock progresivo: Yes, Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lake and Palmer. Y ya como lo dice el nombre esperanto, es una lengua inventada por un tal Zamenhof, a finales del siglo XIX, con el fin de unificar a las culturas en una sola lengua. Así los miembros de esperanto, pues provenían de Australia, Bélgica, Nueva Zelanda, Inglaterra e Italia, unificaron la música progresiva en Dance Macabre. Y esa unificación se lograba a través de la música, pues un chamaco mexicano del DF se deleitaba en esa unión musical. Unión musical que era incrementada por el violín de Raymond Vincent, que con una destreza pasa del clásico al jazz con una tremenda facilidad. Si la música se expresara con palabras Mozart, hubiese sido poeta. Y yo seguiría hablando de Dance Macabre, te invito a que lo escuches. Hacer música es algo serio, y más cuando vives de eso. Entonces, ¿a quién se le ocurriría grabar en su música a perros, moscas, borregos, puercos y demás animales? Roger, Richard y Nick ya habían dejado las ideas cósmicas de Syd Barrett y se habían acoplado perfectamente a la guitarra de David Gilmour, dejando atrás su etapa de experimentación, llegando a culminar trabajos excelsos y exquisitos como Wish We're Here y Animals. Pero faltaba por lograr su trabajo más importante, The Dark Side of the Moon, donde su sonido no solo cautivó a los amantes del rock progresivo, sino a los amantes de la música en general. Con Barrett en la guitarra es imposible que Pink Floyd hubiese llegado a fabricar tremendos álbums, y se comprueba ya que en otra obra de extremada calidad como es The Division Bell, a pesar de la ausencia de Roger Waters, arañaron los talones de los 3 discos mencionados anteriormente. No hay que olvidar tremenda canción que es Echoes del álbum Medal. Yo amo a The Dark Side of the Moon. Con menos de 38 minutos, tiempo suficiente para darnos el mejor disco de rock progresivo de todos los tiempos habidos y por haber. Un trabajo perfecto, y una de las razones de su perfección es que cuando pones el vinilo en el tornamesa no levantas la aguja, lo haces solo para darle vuelta. Con John Anderson en la voz principal, Steve Howe, guitarra y voz secundaria, Chris Squire en el bajo y voz secundaria, Bill Bruford en la batería y percusiones y Rick Wakeman en los teclados. Bill Bruford abandonaría la banda para irse a King Crimson y grabar Red, nada más y nada menos. ¿Quieres una definición de qué es el rock progresivo pero sin utilizar palabra alguna? La respuesta es: escucha Close to the Edge. Musicalmente el tiempo se paró en 1972, año en que fue lanzado. Lo escucho y lo vuelvo a escuchar. Es atemporal, es como si lo escuchara por primera vez. El disco comienza en forma natural, con la naturaleza misma, para dar paso a la destreza de los músicos por 18 minutos. Luego viene You and I, que con la guitarra de Mr. Howe te hace sensibilizar tus sentidos, sobre todo el auditivo, recordándote que estás vivo. Con la siguiente canción, Siberian Catru, no es que sea lo contrario de You and I, por la oposición de guitarra acústica a eléctrica, pero digamos que es una especie de evolución musical, la cual tiene como propósito afinarte el tímpano, en caso de que lo tengas atrofiado. Bueno, he terminado con mi lista, con toda seguridad que cuando mi estado de ánimo cambie mi preferencia, también cambiará. Y probablemente tú tengas una lista totalmente diferente. Eso está bien. Cada quien tiene su gusto personal. Hemos llegado al final del video, nos vemos en el próximo y por favor no te dejes atrofiar el tímpano. Nos vemos. Adiós.